¿Me puede dar su nombre? Eric Joel del Toro López. Alias. M3. ¿Qué es eso? Oh my God, parecen balazos. Esos, en efecto, son balazos. Cientos de ellos disparados en segundos, desatando una brutal ráfaga de plomo sobre los objetivos del Ejército de México. Así fue la peligrosa captura de uno de los criminales más buscados de todo el país, tanto por sus delitos como por la importancia que tenía para el funcionamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Nos referimos a Eric Joel del Toro López, alias el M3, uno de los referentes del CJNG en Nayarit y responsable no solo del trasiego de toneladas de cocaína, sino también de la muerte de decenas de personas. Sus manos están manchadas con sangre y es por eso que las autoridades consideraban su captura una absoluta prioridad, pero lograrlo no fue nada sencillo y se requirió del accionar de múltiples fuerzas en simultáneo. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a repasar en detalle cómo fue cazar a un líder narco en su hábitat natural. ¡Comencemos! ¡Espérense! ¡No vayan a gastar munición a los pendejos! El cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los frentes criminales más peligrosos del planeta, utilizando como cuartel de operaciones a numerosos estados mexicanos. Esta organización proyecta su poder no solo dentro del suelo azteca, sino también en otros países de la región. Se trata de una bestia gigantesca que desde hace años amenaza la seguridad pública mediante el trasiego de drogas y las constantes balaceras con los uniformados y con la competencia, ya sea el Cártel del Golfo o el de Sinaloa. Si bien su fundador es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, lo cierto es que la organización del CJNG está basada en grupos regionales que poseen sus propios jefes sicariales y de plaza. Se trata de líderes que tienen a su cargo a varios asesinos dispuestos a todo con tal de proporcionar la victoria a los capos. Es por ese motivo que la justicia mexicana ha puesto mucho énfasis en la captura de esos criminales que se convirtieron en piezas vitales para el funcionamiento del cártel. Entre los más buscados se encontraba Eric Joel del Toro López, alias el M3, un peligroso sicario que actuaba como principal representante del Mencho en Nayarit. Allí el sujeto construyó un imperio basado en el terror y el derramamiento de sangre. El 20 de marzo de 2021, la comunidad de Rincón de Guayabitos, ubicada en el municipio de Compostela, comenzó la jornada con tranquilidad. Era un día común y corriente para sus miles de habitantes, pero lo que ellos no sabían es que en esa zona se escondía el infame M3, y menos aún que estaba en marcha un ambicioso operativo para darle captura. Catapum, señores, catapum. Los disparos no tardaron en hacerse escuchar. No obstante, desde horas de la tarde los vecinos vieron los movimientos de carros blindados de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, y la Guardia Nacional, por lo que se registraron varios videos como el que acabamos de ver. Bajo el sol de Nayarit arribaron una docena de uniformados equipados con lo mejor del arsenal azteca. Cada soldado iba con blindaje corporal y un fusil de asalto en mano, listos para enfrentar a la guardia personal del M3. Era una escena poco frecuente que asemejaba a esa región turística con un territorio en guerra que está a punto de sumirse en el caos.
A simple vista puede que movilizar ese nivel de poder bélico parezca una exageración, pero lo cierto es que un frente como el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con los mejores sicarios de todo el país. Si a eso le sumamos un arsenal variado que se nutre del mercado negro y de la compra de plataformas de alto calibre oriundas de Estados Unidos, el resultado es una combinación mortal de falta de escrúpulos y poder de fuego. Es por eso que la Sedena tuvo que enviar a Nayarit a sus mejores elementos con una orden clara y contundente: atrapar al M3, costara lo que costara. Sin embargo, pese a la extensa preparación, nunca es sencillo capturar a un delincuente de semejante perfil. De repente, la ciudad de Nayarit fue poseída por el rugido de rifles disparando proyectiles calibre 5.56. Había comenzado el enfrentamiento entre la ley y el crimen organizado. Estos no son cuetitos, no son cuetitos. ¿Sabes qué? Acá por un chinillo, ¿sabes qué? La balacera sorprendió a Eric Joel del Toro López, quien se encontraba alojado en una vivienda cercana a la playa del antes mencionado municipio Rincón de Guayabitos. Presuntamente estaba allí descansando y no se esperaba tener que desenfundar su pistola para defender su libertad. Pero más allá de esa confianza, lo cierto es que cuando se trabaja en un negocio tan oscuro, hay que estar siempre listo para utilizar las armas. La balacera aterró a todos los habitantes, quienes se arrojaron al suelo o se ocultaron detrás de vehículos para evitar ser alcanzados por los proyectiles. En medio del caos, nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Simplemente escuchaban las detonaciones que provenían desde el centro de la ciudad. La gente huía despavorida de las arenas paradisíacas, temiendo volverse víctima de la delincuencia organizada. En la seguridad de su bote, un pescador pudo registrar cada momento de lo sucedido. Mira, la gente corriendo, mira, güey, la playa, la gente corriendo en la playa. La gente está corriendo. Uy, ¿cómo la descargan? Inicialmente, los reportes periodísticos indicaron que se trataba de un enfrentamiento entre grupos rivales que se estaban disputando el territorio para la venta de narcóticos. Era una suposición bastante lógica, teniendo en cuenta que el Cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por no hacer pactos de colaboración con sus enemigos. El frente fundado por el Mencho opta siempre por el camino de la violencia, acribillando a aquellos que buscan interponerse entre los sicarios de Jalisco y las ganancias multimillonarias que genera la venta de cocaína. Pero con el correr de los minutos esa versión comenzó a ser disputada a medida que llegaban a redes sociales los videos de civiles que registraron el operativo inicial de la Sedena. En ese momento la balacera se trasladó a la carretera federal 200, donde se concentraron gran parte de los efectivos enviados a Guayabitos. Los vecinos fueron testigos de la destrucción en primera persona, pero lo más sorprendente no estaba en la tierra, sino en los cielos. Imagina que estás en tu casa cuando de repente un sonido imponente parece instalarse por encima de tu comunidad. No es una tormenta ni un fenómeno climático en formación. Se trata de una aeronave diseñada para la guerra, pero que en el contexto actual de México debe ser utilizada para dar cacería a hombres como el M3. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, se puso en vuelo un helicóptero de ataque tipo Black Hawk con el objetivo no solo de vigilar los movimientos de los delincuentes, sino también como opción para abrir fuego desde las alturas. Esas maquinarias portan ametralladoras capaces de regar una zona con cartuchos de alto calibre. No existen vehículos ni paredes lo suficientemente gruesas para soportar la energía que transportan esos proyectiles. Sin embargo, la utilización del Black Hawk debía ser la última instancia.
Primero era necesario intentar aprehender al sospechoso con los elementos en tierra. Es por eso que en medio de la confrontación arribaron refuerzos con uniformados listos para ponerle fin a la resistencia del M3. Ya sin intención de mantener las actividades en secreto, los soldados avanzaron por el medio de la avenida dirigiéndose hacia el punto donde el primer convoy de la Sedena estaba intercambiando disparos con los sicarios del CJNG. El enfrentamiento estaba en su punto más salvaje. Los estruendos retumbaban por todo rincón de Guayabitos. Las personas que vivían cerca del lugar de los hechos afirmaban escuchar las detonaciones prácticamente dentro de sus hogares. Fueron minutos de incertidumbre, donde las noticias sobre lo que estaba desarrollándose se contradecían constantemente. Primero, que ya había muertos confirmados en ambos bandos. Luego, que en realidad se trataban de fallecimientos solo de sicarios del infame M3. Finalmente, luego de miles de cartuchos disparados, el caos entró en pausa. Los habitantes de Nayarit se quedaron en silencio, incrédulos de lo que acababan de vivir y expectantes a que las ofensivas se reanudaran. Sin embargo, ya no se oyeron más detonaciones. Una de las fuerzas se había impuesto por sobre la otra. El misterio era cuál de las dos se había alzado como ganadora. De ser los hombres de la Sedena, era un buen síntoma de las capacidades del gobierno mexicano para contener a criminales peligrosos. Pero en cambio, si los sicarios de Jalisco eran los vencedores, se avecinaba una tormenta de sangre y violencia en Nayarit. Es que a los delincuentes no les gusta ser desafiados y son capaces de derramar sangre inocente para demostrar que están en control de una región. Afortunadamente, en esta ocasión, fue la ley quien se impuso. Pronto circularon videos del momento exacto en que el temido M3 era capturado y trasladado por elementos de la Sedena en conjunto con la Guardia Nacional. Siéntese, por favor. ¿Me puede dar su nombre? Eric Joel del Toro López. Alias, M3. el M3. Sí. Con la cabeza gacha y la voz baja, el sicario y líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación respondió las preguntas preliminares de los oficiales. Su mirada ocultaba pesar, como sabiendo que en esa tarde había culminado su larga y nefasta carrera como líder criminal. Mientras tanto, el soldado prosiguió con el interrogatorio. Es el deber de los uniformados cerciorarse de tener a la persona correcta y dejar un registro arduo de todo el proceso. ¿Usted a qué cártel pertenece? Jalisco. ¿Usted qué es? Sicario. ¿Sicario? Sí. ¿Jefe de sicarios? No. ¿Jefe de plaza? Sicario. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga será usada en su contra, puede ser usada en su contra. Sí, somos personal del ejército mexicano. Lo vamos a poner ante las autoridades competentes. Le respetaremos su vida y sus derechos humanos. ¿Tiene alguna duda? Llamaba la atención el nivel de calma y cooperación del criminal, más aún teniendo en cuenta que hasta hacía instantes había ofrecido una resistencia férrea y brutal que puso en riesgo a toda la ciudad. Cuando los oficiales revisaron las pertenencias que guardaba en la vivienda que ocupaba, se encontraron con un arsenal imponente que los dejó boquiabiertos. El delincuente tenía el material necesario para causar una auténtica masacre en Nayarit. Tras ser detenidos, se les encontró cargadores de diferentes calibres, también granadas, así, hasta también un lanzacohetes y además de drogas. Tal como indica el periodista Rubén Mozo, a la célula criminal se le decomisaron innumerables piezas que conformaban un arsenal con múltiples calibres, similar al poder de fuego que utilizan los guerrilleros terroristas de Medio Oriente. Es claro que la defensa de la competencia y de las fuerzas de seguridad es una absoluta prioridad para la organización del Mencho.
y sobre todo en sus enclaves principales como es el estado de Nayarit. Es por eso que el M3 fue encargado de la gestión de ese pequeño territorio ubicado en el oeste del mapa azteca. Pronto la noticia de su captura se transformó en el tema del día para varios noticieros mexicanos. Es un país sumido en la violencia narco. Cada victoria sobre una organización tan poderosa como el Cártel Jalisco Nueva Generación debe ser destacada. Eric Joel del Toro López, el M3, jefe regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue detenido el día de ayer junto con otros cómplices luego de enfrentarse en Guayabitos, esta zona turística, allá en Nayarit, con militares, la Guardia Nacional y policías estatales y municipales. Este ha sido un duro golpe para el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus negocios en el estado de Nayarit, entre los cuales se destaca una droga conocida como Crystal, un punto focal para la organización criminal, ya que tiene un proceso productivo relativamente sencillo que deja grandes márgenes de ganancia. Pero claro, no son los únicos que pretenden comercializar esa sustancia, y en un negocio como el trasiego de narcóticos, si algo abunda, es la competencia. Con homicidios y desapariciones, el M3 ha tratado de cimentar su lugar como depredador principal en el estado. Ante esa demostración de poder, la policía por lo general se muestra incapaz de interrumpir las actividades ilegales, ya sea por incapacidad de sus oficiales o peor aún, por complicidad. Se sabe que el CJNG tiene en su bolsillo a numerosos elementos dentro de diferentes fuerzas de seguridad, y gracias a esa oscura sociedad ha logrado dominar regiones a lo largo y ancho de México. Sin embargo, más allá de esa cruenta y polémica realidad, el 20 de marzo de 2021 los uniformados se impusieron por sobre los sicarios y lograron colocarle las esposas a uno de los objetivos más buscados por el Estado. Con el tiempo se supo más sobre la vida privada del hombre que sumió a Nayarit en la más profunda de las pesadillas. De acuerdo con sus redes sociales y con el testimonio de algunos parientes, el M3 aparentaba ser un sujeto tranquilo que se encargaba de la crianza de su hija pequeña. Muchos familiares afirmaron que fue una completa sorpresa y que no tenían idea sobre la carrera infame de este hombre. El contraste entre esos dichos y la verdadera ocupación del sicario fue uno de los detalles más sombríos del caso. Parte de esa doble vida era gestionar varias de las actividades logísticas, incluyendo la producción, la protección y el traslado de cargamentos de narcóticos. No obstante, su captura no puso un punto final a esas acciones en la zona. Desgraciadamente, los cárteles son criaturas en constante mutación y tienen una capacidad sin igual para reestructurarse y encontrar nuevas formas para seguir de pie. Al cabo de pocos días de efectuada la captura de Eric Joel del Toro López, se pusieron en funcionamiento los engranajes judiciales para procesar al jefe de sicarios. La esperanza era que, logrando una condena rápida y ejemplar, se pudiera forzar al capo a colaborar con la justicia brindando datos, nombres y direcciones de importancia. Un juez federal vinculó a proceso a Eric Joel del Toro López, a quien apodan el M3, presunto jefe de sicarios y de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego y posesión de cargadores y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con información del Poder Judicial, junto con el M3 se encontraban vinculados a proceso penal Felipe Mondragón Díaz y Raudel Corona Padilla, señalados como responsables de los mismos cargos que se le imputaban al M3. Esos individuos eran parte de la seguridad personal del jefe de plaza y participaron en la resistencia ofrecida durante el operativo de captura. Funcionarios federales indicaron que el M3 fue ingresado en el Centro Nacional de Arraigos, localizado en la colonia Doctores, ubicada en la Ciudad de México. Un juez de control estableció una medida cautelar para que el delincuente permaneciera tras las rejas por 40 días, mientras la justicia llevaba a cabo la investigación correspondiente.
Fue un método para evitar sorpresas y posibles intentos de rescate de parte de sus secuaces, quienes tienen el poder armamentístico necesario para realizar una locura semejante. Se estima que hoy en día el Cártel Jalisco Nueva Generación es el mejor equipado de todo México en materia de tipo de armas de fuego y cantidad. Es por eso que pueden darse el infame lujo de confrontar de manera directa a las autoridades sin ningún tipo de temor. Tienen las herramientas necesarias para doblegar el brazo de militares y policías, dejando tras de sí un tendal de destrucción y muerte. El video que acabamos de ver corresponde a una batalla ocurrida en noviembre de 2024 en Tapachula, una ciudad del estado de Chiapas al sur del territorio mexicano. Allí, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentaron a uniformados del Ejército y de la Policía Federal y Estatal. Todo comenzó con una serie de denuncias efectuadas por pobladores que, hartos de la presencia de criminales, decidieron arriesgar su vida informando a las autoridades sobre las actividades ilícitas que se llevaban a cabo. El tiroteo fue breve pero feroz. Afortunadamente, en ese combate también salieron vencedores los servidores públicos, logrando la incautación de varias armas de fuego, así como la detención de 12 sicarios que fueron acusados de todo tipo de atrocidades, incluyendo secuestros, torturas y fusilamientos arbitrarios a civiles inocentes. Lo más llamativo es que los delincuentes se identificaron como operadores del Cártel de Chiapas y Guatemala, una presunta nueva fuerza que busca ganar el beneplácito de los habitantes del sur mexicano. Sin embargo, se sabe que son tan solo una célula dependiente del CJNG que pretende sumar territorios al imperio narco de El Mencho, principal líder de la organización. No tenemos novedades sobre el paradero o la condición legal de Eric Joel del Toro López, pero esperamos que actualmente se encuentre en una celda acorde a los pecados que cometió. Lo que sí tenemos en claro es que la presencia de cárteles narco a lo largo y ancho del territorio azteca es la principal problemática que debe enfrentar el Estado mexicano. Para poder dar golpes contundentes al funcionamiento de esas organizaciones, la Sedena y otros organismos de seguridad han tomado como objetivo principal la captura de jefes de plaza y sicarios de alto rango como el M3. Tal vez en esa estrategia radica la llave para el éxito contra bestias tan feroces como los cárteles. De esta manera llegamos al final de un video impactante. Si te gusta este contenido referido a los criminales más buscados de México, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.